Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de buenas vibras y sonrisas. Y hablando de vibras, hoy tenemos un tema que, créanme, me tiene súper emocionada. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en mi mente y en mi corazón por mucho tiempo. Vamos a hablar sobre maternidad, sobre familia, sobre sueños. Y en particular, vamos a hablar de Ande Ercel. Sí, la mismísima Ande, esa actriz talentosísima que nos roba el corazón con cada papel que interpreta. Y la noticia es... ¡sorpresa! Ande nos ha sorprendido con planes para ser madre. Ahora, antes de que empiecen las especulaciones, déjenme aclarar algo, este vídeo no se trata de chismes ni rumores. He investigado a fondo, he recopilado información de fuentes confiables, y les voy a presentar lo que sabemos hasta el momento sobre los planes de Ande para ser madre. Y por supuesto cómo planea lograrlo. Así que si son fans de Ande, si les interesa la maternidad, o simplemente si les gustan los chismes, todos los tenemos, no se preocupen, quédense hasta el final. Les aseguro que este vídeo va a estar lleno de detalles interesantes y reveladores. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. También activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Ande y sus planes para ser madre. Bien, como les decía, la noticia de que Ande Ercel tiene planes de ser madre ha sacudido a sus fans y al mundo del espectáculo en general. Ande, con su carisma, su belleza y su increíble talento, se ha convertido en una de las actrices más queridas de Turquía y del mundo. Y como es natural, muchos se preguntan qué es lo próximo en su vida, y si la maternidad está entre sus planes. Pues bien, las pistas comenzaron a aparecer hace un tiempo. Se sabe que Ande siempre ha tenido un gran cariño por los niños, y que a menudo comparte fotos y vídeos con sus sobrinos en sus redes sociales. Su conexión con los más pequeños es evidente y sus fans han notado ese lado maternal en ella. Pero, ¿qué más sabemos? En los últimos meses se han filtrado algunas declaraciones de personas cercanas a Ande, y de ella misma, que sugieren que la idea de la maternidad está presente en sus planes. En entrevistas, Ande ha expresado su deseo de formar una familia en el futuro, y ha hablado con ternura sobre la posibilidad de tener hijos. Si bien no ha dado detalles específicos, sus palabras han sido suficientes para despertar la curiosidad y el interés de sus seguidores. Además, su elección de roles en sus últimas producciones parece reflejar una creciente sensibilidad hacia temas familiares y el rol de la mujer. Sus personajes han mostrado una evolución, dejando atrás roles más superficiales para abrazar papeles con mayor profundidad emocional y con conexiones más fuertes con la familia. Esto, sumado a sus declaraciones públicas, ha alimentado la especulación y el entusiasmo de sus fans por la idea de verla convertida en madre. ¿Y qué hay del cómo? ¿Cómo planea Ande cumplir su sueño de ser madre? Aquí es donde la investigación se vuelve más interesante. Según algunas fuentes, Ande estaría considerando varias opciones para lograr su objetivo. La primera, y tal vez la más obvia, es a través de una relación estable y duradera. Sabemos que Ande ha tenido relaciones sentimentales en el pasado, y que actualmente se encuentra en una relación con el empresario Hakan Sabank. La pareja se ve feliz y enamorada, y sus apariciones públicas han generado especulaciones sobre un posible compromiso. La química entre ellos es innegable y se les ha visto en múltiples ocasiones compartiendo momentos románticos y demostrando un cariño mutuo que trasciende las apariencias. Si la relación con Hakan Sabank prospera y llega al matrimonio, es muy probable que Ande y él decidan formar una familia de manera tradicional, es decir, concibiendo un hijo de forma natural. Esta sería la opción más común y, por supuesto, la más deseada por muchos. Sin embargo, Ande no se ha pronunciado abiertamente sobre este tema, por lo que no podemos asegurar que este sea su plan principal. La discreción de la pareja con respecto a sus planes a futuro ha alimentado la curiosidad, pero también el respeto por su privacidad. No obstante, las señales son claras, la relación avanza a paso firme, y el futuro parece prometedor para ambos. La segunda opción que Ande podría estar considerando, según las fuentes, es la adopción. La adopción es una decisión valiente y generosa, y cada vez más personas famosas la eligen para formar una familia.
Ande siempre ha demostrado ser una persona comprometida con causas sociales, y la adopción encaja perfectamente con su sensibilidad y su deseo de ayudar a los demás. Su participación en eventos benéficos, su apoyo a organizaciones que luchan por los derechos de los niños y su constante búsqueda por generar un impacto positivo en la sociedad son prueba de su compromiso. La adopción le permitiría a Ande dar una familia a un niño que la necesita, y convertir su sueño de ser madre en una realidad. Además, la adopción no estaría necesariamente sujeta a las fluctuaciones de una relación sentimental, ya que podría ser realizada como madre soltera. En Turquía, la adopción está regulada por leyes específicas que protegen los derechos de los niños y garantizan un proceso transparente y seguro. La legislación turca prioriza el bienestar del menor y establece requisitos rigurosos para los futuros padres, incluyendo evaluaciones psicológicas, estudios socioeconómicos y entrevistas personales. Ande, al ser una figura pública, sin duda estaría sujeta a un escrutinio aún mayor, lo que refuerza la importancia de un proceso de adopción responsable y ético. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante. Porque si bien la adopción es una opción válida, hay una tercera vía que Ande podría estar explorando, la maternidad subrogada. La maternidad subrogada, también conocida como gestación subrogada, es un proceso en el cual una mujer gesta un embarazo para otra persona o pareja. La mujer que gesta el embarazo no es la madre biológica del niño, sino que actúa como un vientre de alquiler. Este tema es controversial y genera debates éticos en todo el mundo, pero también ofrece una solución para parejas y personas que desean tener hijos pero no pueden gestarlos por sí mismos. Esta opción es legal en algunos países, y cada vez más mujeres recurren a ella para cumplir su deseo de ser madres, especialmente cuando existen problemas de salud que impiden un embarazo natural. La maternidad subrogada permite a Ande y a cualquier otra mujer que lo desee, tener un hijo biológico, pero sin tener que pasar por el proceso del embarazo en sí mismo. Es importante aclarar que la maternidad subrogada es un tema complejo y delicado, y que existen diferentes regulaciones y consideraciones éticas en cada país. Si Ande decide optar por esta vía, deberá asegurarse de cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables, y de tomar en cuenta el bienestar de todas las personas involucradas. En Turquía, la maternidad subrogada es un tema delicado y está sujeto a regulaciones estrictas. En general, no es legal para ciudadanos turcos, a menos que se cumplan ciertas condiciones médicas específicas y se realice en el extranjero. Si Ande considerara esta opción, tendría que investigar a fondo las leyes de los países que la permiten y evaluar cuidadosamente las implicaciones legales y éticas. Además de las opciones mencionadas, existen otros factores que podrían influir en la decisión de Ande. Su carrera profesional, por ejemplo. Ande es una actriz muy solicitada, y su agenda suele estar muy ocupada. Sus proyectos actuales y futuros podrían afectar su decisión de cuándo y cómo formar una familia. La industria del entretenimiento es exigente y compaginar una exitosa carrera con la maternidad puede ser un desafío. Sin embargo, Ande ha demostrado ser una mujer resiliente y capaz de superar obstáculos. Es posible que decida tomarse un tiempo para dedicarse a la maternidad, o que busque la forma de compaginar ambas facetas de su vida. Podría, por ejemplo, reducir temporalmente el ritmo de trabajo, elegir proyectos que le permitan pasar más tiempo en casa, o buscar apoyo profesional para gestionar su tiempo y sus responsabilidades. Otro factor importante es el apoyo de su entorno. Ande cuenta con el cariño y el respaldo de su familia, amigos y, por supuesto, de su pareja. El apoyo de sus seres queridos es fundamental para tomar decisiones importantes como la maternidad. La red de apoyo de Ande incluye a su familia, quienes siempre han estado presentes en su vida y han sido un pilar fundamental en su carrera. Su hermana, Gamze Ercel, es una figura cercana y un gran apoyo para Ande. Además, sus amigos del mundo del espectáculo y su círculo íntimo son una fuente de motivación y cariño. Contar con este respaldo es crucial para enfrentar los desafíos de la maternidad y disfrutar de esta etapa de la vida. Y no podemos olvidar la importancia del factor tiempo. Ande es una mujer joven y con muchos proyectos por delante. Pero como sabemos, el tiempo no espera a nadie y la edad puede influir en la fertilidad. Por eso, es posible que Ande esté pensando en la maternidad en un futuro cercano. Si bien la fertilidad femenina disminuye gradualmente con la edad, existen opciones para preservar la fertilidad, como la criopreservación de óvulos, que permiten a las mujeres postergar la maternidad sin comprometer la posibilidad de tener hijos en el futuro.
Ande podría estar considerando esta opción para tener más tiempo para planificar su vida familiar y profesional. Sea cual sea el camino que elija, estamos seguros de que Ande tomará la decisión correcta, y que será una madre maravillosa. Su cariño, su sensibilidad y su bondad son cualidades que la convierten en una persona perfecta para cuidar y amar a un niño. Ande ha demostrado su capacidad de empatía y compasión en su trabajo y en su vida personal, lo que la convierte en una candidata ideal para la maternidad. Su conexión con sus fans, su compromiso con causas sociales y su amor por los niños son pruebas de su capacidad de amar y cuidar a los demás. Es importante recordar que en última instancia, la decisión de tener hijos es personal y privada. Ande tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre su futuro, y debemos respetar sus decisiones. Lo que sí podemos hacer es enviarle nuestros mejores deseos, y celebrar su felicidad, sea cual sea la forma en que decida formar su familia. La privacidad es un derecho fundamental, y las figuras públicas como Ande merecen respeto y consideración en sus decisiones personales. La sociedad debe apoyar y celebrar la libertad de las mujeres para elegir el camino que deseen seguir en su vida, sin presiones ni juicios. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Hemos analizado las posibles opciones que Ande podría estar considerando para ser madre, desde la forma tradicional, pasando por la adopción, hasta la maternidad subrogada. Hemos hablado de los factores que podrían influir en su decisión, y de la importancia de respetar sus elecciones. Es emocionante pensar en el futuro de Ande y en la posibilidad de verla convertida en madre. Como fans, solo podemos desearle lo mejor y apoyarla en cada paso que dé. La maternidad es un viaje transformador, y ver a Ande abrazar esta nueva etapa de su vida sería un motivo de alegría para sus seguidores. Su felicidad es lo que realmente importa, y el apoyo de sus fans es un regalo invaluable. Me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre los planes de Ande? ¿Qué opción creen que es la más probable? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus ideas. La comunidad de fans de Ande es muy activa y participativa, y sus opiniones son valiosas. Compartir ideas y perspectivas sobre el futuro de Ande crea un ambiente de apoyo y entusiasmo. Y no olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su entusiasmo. Me despido con un gran abrazo y les deseo un día lleno de alegría. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco asterisco profundizando en los detalles y explorando otras facetas asterisco asterisco. Para ofrecer una visión más completa sobre este tema, es importante explorar algunos aspectos adicionales que podrían influir en la decisión de Ande y en la forma en que elige construir su familia. Asterisco asterisco el impacto de la fama y la exposición mediática asterisco asterisco. Ser una figura pública como Ande conlleva una gran exposición mediática. Cualquier decisión personal, incluyendo la de tener hijos, se convierte en noticia y es analizada por la prensa y el público en general. Esto puede generar presión y expectativas, y es crucial que Ande tenga la libertad de tomar sus decisiones sin verse influenciada por factores externos. La protección de la privacidad es esencial para que Ande pueda disfrutar de su vida personal sin interferencias. Asterisco asterisco el papel de Akan Sabank asterisco asterisco. La relación de Ande con Akan Sabank es un factor clave en sus planes de futuro. Se sabe que Akan pertenece a una familia adinerada y de renombre en Turquía, lo que podría influir en la forma en que abordan la planificación familiar. La dinámica de la relación, los valores compartidos y las expectativas mutuas son aspectos importantes a considerar. Es fundamental que Ande y Akan estén de acuerdo en sus planes y que se apoyen mutuamente en sus decisiones. Asterisco asterisco la influencia de las redes sociales asterisco asterisco. Las redes sociales juegan un papel importante en la vida de Ande y de sus fans. A través de Instagram y otras plataformas, Ande comparte momentos de su vida, interactúa con sus seguidores y promueve sus proyectos profesionales. La influencia de las redes sociales en la percepción pública y en la planificación familiar es innegable. Es importante que Ande utilice las redes sociales de manera consciente y que proteja su privacidad. Asterisco asterisco consideraciones sobre la salud y el bienestar asterisco asterisco. La salud y el bienestar de Ande son fundamentales.
Antes de tomar cualquier decisión relacionada con la maternidad, es importante que Ande se someta a evaluaciones médicas y que consulte a profesionales de la salud. La edad, el estilo de vida y cualquier condición médica preexistente pueden influir en las opciones y en el proceso de planificación familiar. *** El apoyo a organizaciones benéficas y causas sociales ***. Ande ha demostrado su compromiso con causas sociales y su apoyo a organizaciones benéficas. Es posible que como madre Ande se involucre aún más en estas actividades y utilice su plataforma para generar conciencia y recaudar fondos. El papel de las celebridades en la promoción de causas sociales es cada vez más importante, y Ande podría ser una voz influyente en este ámbito. *** La importancia de la educación y la preparación ***. Independientemente de la opción que elija, es fundamental que Ande se prepare para la maternidad. La educación y la información son herramientas valiosas para tomar decisiones informadas y para afrontar los desafíos de la crianza. Ande podría buscar asesoramiento profesional, leer libros, asistir a talleres y rodearse de personas que puedan brindarle apoyo y orientación. *** El equilibrio entre la vida personal y profesional ***. Encontrar un equilibrio entre la vida personal y profesional es un desafío para muchas mujeres, y Ande no es una excepción. La maternidad puede cambiar las prioridades y requerir ajustes en la agenda y en la rutina diaria. Es importante que Ande planifique cuidadosamente su tiempo, que establezca límites y que busque apoyo para compaginar su carrera con su vida familiar. *** El futuro de la industria del entretenimiento en Turquía ***. La industria del entretenimiento en Turquía está en constante evolución. Los cambios en los gustos del público, la aparición de nuevas plataformas y la creciente competencia pueden influir en las decisiones de los artistas. Ande tendrá que adaptarse a estos cambios y tomar decisiones estratégicas para mantener su éxito profesional. *** La evolución de los roles femeninos en la sociedad turca ***. La sociedad turca está experimentando cambios importantes en relación con el papel de la mujer. El acceso a la educación, el trabajo y la participación política han mejorado significativamente. Ande, como figura pública, puede ser una inspiración para otras mujeres y un ejemplo de cómo equilibrar la vida personal y profesional. *** La importancia de la comunicación y el diálogo ***. La comunicación abierta y el diálogo son fundamentales para construir una relación sólida y para tomar decisiones importantes en la vida. Ande Hakan y todas las personas involucradas en su vida deben mantener una comunicación fluida y honesta para asegurar que todas las necesidades y expectativas sean consideradas. *** Un análisis más profundo de las opciones ***. Relación y concepción natural Si Ande y Hakan deciden tener hijos de manera natural, se embarcarán en un proceso que implica una planificación y preparación. Esto incluye visitas al médico, exámenes de fertilidad y la adopción de un estilo de vida saludable. Si el embarazo se produce de forma natural, Ande deberá adaptarse a los cambios físicos y emocionales que conlleva la gestación, así como prepararse para el parto y la llegada del bebé. Adopción La adopción es un proceso que implica una serie de trámites legales y evaluaciones. Ande y Hakan deberán cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades y someterse a entrevistas y estudios para demostrar su idoneidad como padres. La adopción puede ser un proceso largo y emocional, pero también es una experiencia gratificante que brinda la oportunidad de crear una familia y de dar amor y apoyo a un niño que lo necesita. Maternidad subrogada La maternidad subrogada es un tema complejo que requiere una cuidadosa consideración de las leyes y regulaciones aplicables. Ande deberá investigar a fondo las opciones disponibles y asegurarse de que todos los aspectos legales, éticos y emocionales estén cubiertos. La maternidad subrogada implica la participación de una mujer que gesta el embarazo para otra persona, lo que requiere una comunicación clara y una relación de confianza entre todas las partes involucradas. Conclusión En resumen, la noticia de que Ande Erçel tiene planes de ser madre ha generado gran expectación y emoción en sus fans y en el mundo del espectáculo. Las pistas que sugieren este deseo, las posibles opciones que está considerando y los factores que podrían influir en su decisión han sido analizados en este vídeo. Lo más importante es respetar la privacidad de Ande y apoyarla en su camino hacia la maternidad. Su felicidad es lo que realmente importa, y sus fans le desean lo mejor en esta nueva etapa de su vida.
Espero que este análisis exhaustivo haya sido de su agrado y que les haya brindado una visión más completa sobre los planes de Ande. Recuerden que la conversación sobre estos temas es importante y sus comentarios son bienvenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.